hablar de la relación entre el abuso y los derechos de los niños y las niñas en el contexto de los niños en situación de calle. Cualquier persona con un interés en los niños y preocupación por los derechos está consciente de que los niños en la situación de calle y en algún aspecto de violación están en peligro, y según es una violación para la Convención sobre los Derechos de los Niños, están expuestos al abuso tanto físico como psicológico, o que están viviendo en condiciones económicas difíciles o con una explotación sexual, que tenga una detención legal en las armas militares expuestas en el ambiente o actividades criminales, y de igual manera en el tráfico de niños. Así que los niños que vivan en estas inconsistencias es variado, complejo y diverso en el aspecto económico, social o psicológico, de acuerdo con los factores familiares o en el abandono o algún otro elemento frecuentemente analizado. Sin embargo, estos aspectos legales o estos abusos no ha tenido tanta atención, así que nos gustaría que uno de los temas seleccionados por los organizadores de este sexto congreso, que sea libre de toda esta forma de violencia, así que yo he propuesto una breve revisión de este tema. Así que por la mayor parte de la violencia se observa como un fenómeno físico que sea tangible y de la fuerza contra un ser humano. Paradójicamente, es raramente asociado con el derecho, debido a que esto se presume en alguna forma de existencia como una protección de los niños. Pero el derecho en sí misma puede contribuir a esta violencia o abuso, ya que puede disminuir la institución de estos derechos en lugar de asegurar la protección de los niños. Así que de manera adversa puede afectar los derechos, en particular el derecho a la vida, de la sobrevivencia y el derecho al desarrollo. La primera parte son los estándares legales y la distorsión de los derechos. Las circunstancias en las que los niños en situación de calle caen como víctimas es el resultado, en parte, de la exclusión del sistema legal diseñado específicamente para proteger o para dar beneficios a los niños, y en parte también a la sustitución de otras leyes que no son apropiadas para la situación de los niños. Así que estos dos abusos de las leyes son el efecto de la falta de la implementación de los derechos de los niños. El abuso es un resultado de la exclusión de las normas legales. Así que la Convención de las Naciones Unidas en los Derechos de los Niños tiene ciertos artículos, ya sea como los derechos humanos y derechos específicamente a los niños, todos siendo iguales e indivisibles. Y esta provisión, todos los niños tienen derecho a demandar los beneficios para la aplicación de estos estándares legales. Sin embargo, debido a varios factores, esto no nos deja ver un derecho particular determinado por los estándares internacionales, debido a que no se ha incorporado a la ley o a las regulaciones de un Estado miembro en particular, debido a la falta de una legislación o de ciertos cuerpos regulatorios. Como resultado de esto, los niños no tienen los beneficios de la protección o del disfrute de este servicio.
Así que, de acuerdo con la convención, dice que el niño tiene que estar registrado al momento del nacimiento y no tiene esta registración, le quita al niño de una existencia legal y hace que él o ella sea vulnerable a la exclusión de los estándares legales en los que por derecho gobiernan, en particular el cuidado médico, acceso a una edad apropiada para la educación de manera inclusiva en los derechos de los niños. Así que debido a esta falla para poder dar las condiciones necesarias y por lo tanto con la falta de alguna legislación, con la falta de un cuerpo regulatorio, muchos niños en la situación de calle están en falta de esta identidad legal y por lo tanto se les niega la habilidad para ejercer este derecho. El artículo 32 nos dice que los Estados miembros tienen que cuidar a los niños de la explotación económica, de igual manera para que realicen trabajos que sean peligrosos o que interfieran con su educación o que sean dañinos para ellos de manera física, mental, espiritual y además que eviten este desarrollo social. Así que, de acuerdo con los estándares internacionales, los estados tienen que establecer una edad mínima para el empleo y para introducir regulaciones apropiadas en la contratación de los niños. Los niños en situación de calle no se benefician de estas medidas legales creadas para protegerlos, así como hay ciertos trabajos que se hacen en áreas públicas por la necesidad, no están sujetas a las regulaciones apropiadas. Y si hay alguna manera de monitorear para que podamos darles este derecho. Y por lo tanto, está el artículo 34 de la Convención, nos dice que los estados deberían de tomar legales medidas para proteger a los niños de cualquier forma de explotación sexual y de abuso, incluyendo la prostitución y la reproducción de actividades pornográficas, de igual manera con este material. Sin embargo, como consecuencia, hay una anonimidad en las que vivimos y hay una ignorancia de la legislación que está ahí para proteger a estos niños. Los niños de la calle reciben todos estos crímenes, así que los niños pueden tomar ahora actitudes legales para los perpetradores de estos actos. Así que, debido a las razones antes mencionadas, los miembros o la familia pueden apoyar debido a estos comités. El abuso a la sustitución de los estándares legales por una razón en la que tenemos la justificación para los principios de los mejores intereses de los niños establecidos en los artículos de la Convención, reconocemos los derechos que hay en conflicto con otros derechos en las leyes estatales, como la implementación se contradice con los derechos establecidos en los niños. El artículo 15 de la Convención reconoce los derechos de los niños a la libertad de la asociación y de una unión pacífica bajo los términos del orden público y las amenazas a la armonía social. Esta libertad se les niega a los niños en situación de la calle y están sujetos en la ley criminal para poder establecer en donde la presidencia está en las disposiciones de la Convención diseñado para proteger a los niños. De acuerdo con el artículo 43 del estándar internacional, nos dice que los Estados miembros están obligados a asegurar, y cito, el establecimiento de una edad mínima en la que los niños se deba de establecer, donde se puedan establecer la ley penal y una revisión de estos reportes periódicos asegura que en ciertos países el punto de la responsabilidad penal se establece tan joven como a los 7 años de edad.
Entre muchos estados hay una gran camino para bajar la edad establecida a los 14 o 12 años, haciendo incompatible con los estándares internacionales en este aspecto. Esto se ha quitado para poder castigar a los niños en situación de la calle o en el que se considere como en que la realidad son víctimas en casos en la que generalmente se le haya atribuido como un adulto. Así que una vez más se le quitan estas libertades establecidos en las disposiciones internacionales. Así que la determinación de esta edad, lo siento, tengo que saltarme un párrafo. Así que es la restauración de los derechos, la habilidad de los niños para ejercer este derecho establecidos por la Convención está sujeta en parte a la existencia de los estándares internacionales legales en la que su disposición determina la manera en la que estos derechos se pueden ejercer, incluyendo los casos en la que la disposición de la Convención no sea aplicable directamente y en parte con la aplicación de los estándares legales es una garantía para la habilidad de ejercer este derecho. La primera condición es el establecimiento de un estándar legal. Por ejemplo, en la disposición de la Convención es aplicable en el orden nacional, por ejemplo, el artículo 12, pero cuando las disposiciones de las convenciones no sean aplicables, así como la obligación de establecer la legislación apropiada. También es la obligación del Estado para revisar en dónde sea aplicable en los estándares nacionales que no conforman y no van de acuerdo con las estipulaciones de las convenciones. Así que la segunda condición es la aplicación efectiva de los estándares legales, así como la aplicación efectiva de los estándares legales. Está condicionada por el conocimiento de la Convención de los Derechos de los Niños, y no solamente por los niños en sí mismos, pero así por los estados y el gobierno, la sociedad civil y por las ONGs. Así que como conclusión, la relación entre la violencia es innegable. Va por la ambivalencia entre los estándares legales, la ignorancia de las leyes de cualquier manera en la que tenga que perpetuar los ambientes de los niños en situación de la calle, de acuerdo con la aceptación de los estándares legales, es el único camino para el reconocimiento de los derechos de los niños en situación de calle. Así que estas es en una conciencia y en el gobierno, con los padres, el sector privado, el sector voluntario, las instituciones. Así que en este sexto Congreso en los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México va a contribuir a este desafío. Muchas gracias por su atención. Como para ustedes, para mí también es un honor estar aquí, de lado y lado, aquí porque nos correspondió y allá porque también es por pura voluntad. Antes de contarles lo que les voy a contar, quiero invitarlos e invitarlas a que traigan a este lugar de una manera simbólica a un niño, a una niña o a un adolescente cercano, familiar o no, o que esté en alguno de nuestros programas o de nuestro país o del lugar que habitamos, para que juntos podamos ir dándole contexto a esto. Esto es una historia de Medellín, la nombramos Rescatando la Autonomía, porque nos parece que desde ahí nos enfocamos en esta labor de acompañar a niños, niñas y adolescentes a que simplemente reconozcan nuevamente su esencia, a que recuerden quiénes son, y para eso pues estamos también en nuestra labor de adultos. Un poquito de contexto: Medellín está ubicado en el departamento de Antioquia, en Colombia. Hoy somos alrededor de 2.500.000 personas.
alrededor de 570.000 niños, niñas y adolescentes, más o menos el 23% de la población en Medellín es niño, niña, adolescente, desde primera infancia hasta los 18 años. Medellín es conocida, yo sé que tiene algunas famas, tiene historia también, pero también tiene propuestas en la línea de acompañar la garantía de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Hoy nosotros decimos que los niños, las niñas y los adolescentes tienen y nacen y además se conciben también, porque le estamos apostando al reconocimiento de esos derechos desde la gestación, como contar con una familia que acompaña y protege, ser escuchado realmente y escuchado como niño, niña y adolescente, ser amado, tener identidad, ser sujeto de derecho. Este es el merecimiento, desde allí es desde donde los niños y las niñas finalmente deberían estar parados. Sin embargo, hay historias que contar, hay historias que infortunadamente no terminan respondiendo a esa relación de merecimiento que tienen los niños y las niñas, y los quiero invitar entonces a que empecemos este recorrido oyendo esta historia. Yo me acuerdo mucho de cuando estaba más chiquito, de mi casa, de mi cuarto, mis juguetes. Era lo mejor, porque mi mamá me despertaba tempranito para ir a la escuela. Y cuando iba la abuelita a visitarnos era muy bueno, porque nos sentábamos todos a desayunar y tomábamos chocolate calientico. Pero eso era de vez en cuando, porque mis papás casi nunca estaban. Mi papá iba muy poquito. Y mi mamá se mantenía como haciendo vueltas, como de afán. Cuando pasaba eso, yo me aburría solo en la casa y me daban ganas de salir. Es que afuera sí había un montón de gente. Yo pasaba muy bueno allá, en la escuela, en la calle, con los amigos. Pero a mis papás no les gustaba que yo me fuera solo. Por eso quería crecer rápido. Es que cuando uno está chiquito es como raro, porque uno se siente solo, como en otro mundo. Yo me acuerdo de todo eso y me doy cuenta que antes sí quería crecer, pero ya no. Prevenir las situaciones de riesgo es un compromiso familiar. Esta es una primera parte entonces de niños y niñas que empiezan y que pueden contar con una familia, pero por diferentes realidades y contextos sociales, esos niños y niñas empiezan a quedarse solos, empiezan a perder la red de apoyo, empiezan a generar otras búsquedas, amigos, vecinos. En Medellín, por ejemplo, nos pasa que muchos de estos niños y niñas de algunas comunidades empiezan a encontrar en los jóvenes que están en sus barrios algún referente que no termina siendo tan positivo, pero que finalmente para el niño y para la niña significan que alguien los está atendiendo, que alguien los está mirando, que alguien los está escuchando. Y por eso entonces también terminan relacionándose con situaciones de calle, situaciones de drogas, de consumo de sustancias psicoactivas, de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, de trabajo infantil, de sensaciones de soledad, la pérdida de sentido de vida, etcétera, que terminan y que pueden incluso terminar en esto. Cuando estaba en la calle me quedaba todo el día buscando qué hacer o con quién ponerme a conversar. Y ahí fue que conocí a un señor que hablaba mucho. Al principio era como raro porque él era más grande, pero le fui cogiendo confianza.
Era bueno porque él me daba plata y me invitaba a cosas, me compraba regalos. Claro que yo no le contaba eso a nadie, era mi secreto. Pero un día sí me hizo sentir muy maluco. Me miraba como raro y me empezó a pedir cosas. Me decía que hiciera unas cosas raras que a mí no me gustaban. Yo me sentía mal. Pero no le conté a nadie porque me daba pena. La verdad es que ese señor nunca fue mi amigo. Pero yo ya no podía hacer nada porque estaba como atrapado. Tenía miedo. Luego de ese señor aparecieron otros y un montón de gente extraña que quería lo mismo de mí. Y a mí eso no me gustaba. A mí nunca me gustó. Yo digo que ahí fue cuando dejé de ser niño. Yo era como un adulto, pero a la fuerza. La explotación sexual es una realidad de muchos niños, niñas y adolescentes. Como lo dice entonces el video, hay niños que terminan en la calle y como lo decía el compañero ahorita, pierden de vista totalmente sus derechos, pierden de vista la garantía de sus derechos, se sienten no merecedores, el Estado tiene que hacer un esfuerzo y no solamente el Estado sino la sociedad civil y la familia tiene que hacer un esfuerzo más grande y que implica incluso una mayor inversión del recurso público para poder nuevamente restituir esos derechos y darle al niño y a la niña lo que finalmente tienen merecimiento. Hoy en Medellín, por ejemplo, existe el servicio de atención integral multimodal para niños y niñas que fueron sacados de ollas. Las ollas para nosotros son lugares en donde están los niños explotados en todo sentido. Fueron sacados 176 niños hace un año más o menos, consumidos en el consumo de drogas, llevados a este espacio de atención multimodal. Hoy ya los niños llevan 3 años en acompañamiento y son niños que finalmente hoy deciden ser otra cosa, deciden ser artistas o psicólogos o diseñadores, pero que efectivamente hemos verificado que ya los niños pueden otra vez tener total reconocimiento de sus derechos y gran parte de eso depende no solamente del acompañamiento que nosotros le demos, sino también de podernos conectar con ellos desde mente, cuerpo y corazón, no solo como una tarea, sino efectivamente escucharlos, efectivamente reconocer que nosotros tenemos la posibilidad de ser también en la vida de ellos. A veces me siento perdido, solo. Hay días que voy por la calle y se me olvida dónde estoy. Y el cuerpo me pesa, como si llevara una carga encima. Ya no me importa si me lastiman, y pues parece que a nadie le importa tampoco. Ojalá no me hubiera pasado esto, porque uno queda marcado para toda la vida. Y estoy cansado. Es como si mi cuerpo ya no fuera mío. Es como si no pudiera hacer nada más. Pero yo quiero volver. Quiero volver a mi familia, reírme, jugar, volver a la escuela, sentirme acompañado. Despierta, despierta. Quiero despertarme un día y sentir que puedo volver a ser niño. Sentir que estoy en casa. Sentir que me quieren. Y que todo va a estar bien. La mejor manera de crecer con dignidad es crecer en casa.
Y efectivamente los niños siempre quieren tener una oportunidad. Los niños siempre quieren reconocerse otra vez como sujetos plenos de derecho, como sujetos políticos con quienes se debe contar. Nosotros hemos aprendido que una manera de no vulnerar ese derecho y de garantizar por el contrario el derecho es acompañar completamente a la familia, acompañar lo que ellos viven también en sus espacios educativos, pero finalmente, y como trajimos al principio a alguien, a un niño o a una niña que está en una u otra condición, también quiero invitarlos e invitarlas que nosotros somos comunidad protectora, estemos donde estemos, con el lugar que ocupemos, en un espacio de gobierno, de academia o de ONG, incluso y principalmente en nuestros espacios y en la vida cotidiana. Tenemos siempre la posibilidad y la oportunidad de reconocer, y nosotros lo hemos visto, cuando un niño o una niña se acerca al centro de Medellín, cuando pasa una sola noche en el centro de Medellín, nosotros sabemos que ese niño y esa niña conoció el 50% de lo que no merece en ese momento conocer y que va a ser 3 veces más difícil volver otra vez a llevarlo a su espacio familiar. Por eso para la Alcaldía de Medellín, el solo hecho de evitar que el niño de la periferia, los niños que viven en la parte más alta, que tienen necesidades de tipo económico, social o familiar, eviten llegar al centro, y lo hacemos por medio de eso, de prevenir, de promocionar, de reconocer que allá en el barrio, en la familia, es el lugar, la casa para la vida, el lugar donde nosotros y nosotras reconocemos que ellos y ellas pueden ser literal y totalmente felices. Muchísimas gracias. Vengo a compartir una experiencia muy local que hemos venido dialogando junto con otras organizaciones y otros colectivos. Y para comenzar puedo decir que en el marco de la celebración del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la protección y garantía de los derechos de niñas y niños que trabajan en la calle es aún una tarea pendiente. Explicaré algunos de los pendientes y de los vacíos que hemos ido identificando, específicamente el tema de la política de retiro forzado como una expresión de la discriminación, la violencia y la exclusión social. Ya la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal definió el retiro forzado como el retiro de personas no gratas de los espacios públicos sin que medie alguna justificación legal alguna, solo por la razón de retirarles por la condición de calle. Hay que contextualizar que los retiros y estas estrategias, estas acciones que violentan los derechos de la infancia son parte de una estrategia nacional. Y tienen que ver, están muy ligadas a un tema de la planeación a políticas oficiales, de la planeación de la imagen urbana. En este sentido, los grupos que están trabajando o que viven en la calle, pues son un obstáculo ante la visión de desarrollo y modernidad imperantes en un sistema social. Junto con la Red por los Derechos de la Infancia, la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, el Caracol, Melel Xojobal en Chiapas, hemos podido ir documentando casos a nivel nacional en donde han cambiado las diferentes modalidades, este tipo de acciones muchas veces enmarcadas por, como lo decía, el reordenamiento urbano o en algunos casos hasta un tema de repatriación. Responde a también situaciones coyunturales en las ciudades, cuando hay visitas de grandes personajes o cuando se celebran actividades o eventos de carácter internacional para dar una imagen de modernidad y desarrollo, en donde los grupos que trabajan o viven en la calle pareciera que dan la imagen contraria. En este sentido, por ejemplo, en el estado de Veracruz hay algunos casos paradigmáticos que hemos documentado y hemos denunciado públicamente. Los primeros, por ejemplo, en el 2002, en donde hubo hostigamiento, detenciones ilegales y políticas de encierro forzado para niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles, ¿no?, por parte de cuerpos de seguridad pública. Y las modalidades han venido cambiando. Ahora se sustentan, por ejemplo, en el tema de la supuesta explotación económica de niñas y niños. Tuvimos el caso, por ejemplo, de el retiro de niñas y niños de origen chiapaneco de la comunidad de Mitontic.
los cuales fueron 35 de ellos subidos a camiones y regresados a sus lugares de origen bajo un argumento de la repatriación, y así se han venido generando diferentes casos en 9 ciudades del país. Con estos colectivos los hemos venido denunciando, y habría que poner cuál es el marco de este tipo de políticas y acciones que violentan los derechos de la infancia. Primero que nada, decir que este tipo de acciones no han resuelto las raíces económicas y sociales del problema, que tienen que ver con la pobreza y la profunda exclusión social de niños y niñas que trabajan en la calle. Al contrario, este tipo de acciones generan un círculo de discriminación social y en muchos casos de criminalización de las familias más pobres. Comprender cómo se operan es también visibilizar cómo se dan en contextos de política pública o de legislación. Para el caso de Veracruz, por ejemplo, la armonización a la convención fue hasta el 2008 que tenemos una ley de protección de derechos. Eso quiere decir que de haber aprobada pasaron como 18 años. Eso limita la generación de políticas públicas y programas bajo ese enfoque. También habría que empezar a ver, y creo que es parte de las reflexiones, que las instituciones públicas que atienden a niñez y adolescencia trabajadora, a pesar de sus esfuerzos institucionales y de ir incorporando el discurso de derechos de la infancia, se ven rebasadas por las nuevas realidades sociales que viven niñas y niños, ya que ellos, en apego a su diseño institucional, fueron creadas bajo un modelo y bajo un contexto específico, lo que les genera mantener una estructura asistencial basado en el enfoque de necesidades, que reproduce un modelo de atención de corto plazo desarticulado, centrado en la prestación de servicios y jerarquía de necesidades. A ello sumarle la falta de la carencia de presupuesto y la falta de un sistema tanto nacional como estatal de protección a los derechos de infancia, cuyo órgano rector articule los diferentes esfuerzos institucionales para el diseño, evaluación y seguimiento de política pública. Y hay otro elemento fundamental que hemos venido trabajando, que es cómo se reconoce el ejercicio de los derechos de la participación infantil como actores activos de la realidad social. Esto es, que se superen las concepciones idealistas de la participación como un proceso acumulativo y dependiente enmarcado por la transición generacional, como en muchos casos ya lo ha trabajado Kusianovich y Manfred aquí presente. Y lo que pensamos es que es necesario cambiar el paradigma de la participación para rebasar estos ejercicios simulados y con esquemas adultocéntricos por una concepción de la infancia como actores sociales inmersos en procesos políticos, culturales, económicos de la vida social. Y para ello, las instituciones de atención tienen que reconocer la ciudadanía infantil como parte esencial de una cultura democrática, donde niñas y niños son actores permanentes de la estructura social y no solamente se toma en cuenta sus voces en los temas de su interés, sino que los temas sociales son de interés de los niños. Me parece que ese es un cambio importante en donde niñas y niños participan activamente desde el espacio comunitario, familiar y escolar y social. Creemos también que entender la discriminación y la exclusión social tenemos que seguirla viendo también desde una dimensión global. Y en este sentido debemos de ver que la discriminación y la exclusión social también está asociada, y la tenemos que empezar a repensar en un sistema económico neoliberal que influye de manera determinante en el tramado institucional del Estado y en sus prácticas. Como ya lo citó Saskia Sassens, la lógica del mercado global de capitales circula cada vez más en el dominio público, donde a la larga se instala como política de Estado. Si lo vemos así, hay una visión de la gestión de poblaciones marginales hacia una lógica de vigilancia y control de los improductivos o los irregulares que no son parte de lo que el sistema está requiriendo. Y en esas condiciones, niñas y niños trabajadores en las calles, desde el sustento de una maquinaria tutelar del Estado, se basa en las condiciones de desprotección o irregularidad de los niños, sustentadas muchas veces en la precariedad o incapacidad familiar como precondición de riesgo o disposición de los potenciales delincuentes. En este sentido, como ya lo ha citado Doncelot, se busca controlar la patología de la infancia bajo su doble aspecto:
la infancia en peligro, la que no se ha beneficiado de todos los cuidados de crianza y de educación, y la infancia peligrosa, la de la delincuencia. Y hace rato en la mañana, muy acertadamente, el doctor Norberto Linsky hablaba de la batalla cultural, y creo que ahí es un elemento pendiente que tenemos que empezar a dar las organizaciones y las instituciones, porque primero hay que develar cuál es las representaciones sociales que están en las políticas institucionales, y tienen que ver con una visión tradicional de la infancia, muy ligada al proceso de socialización que seguramente, si lo revisamos en la sociología clásica, Durkheim y Parsons nos dará líneas de qué hay de fondo en ese pensamiento, que tiene que ver con pensar en la infancia como etapa para la vida adulta o como seres pasivos. Y aunado a ello, coexisten en las prácticas institucionales, por ejemplo, el tema de la doctrina de la situación irregular. Todavía es permanente esta doctrina, en donde se ven a niños y niñas como menores, como seres vulnerables, indefensos, dependientes del cuidado adulto, lo que se ha denominado como objetos de tutela. Y entonces, ¿qué pasa? Estas representaciones sociales que están enmarcadas por una visión histórica sobre la infancia, se convierten en programas de asistencia cuyas medidas en las calles son medidas de salvamento, y muchos de los casos incurren en lo que hemos denominado, y lo conocen, el concepto de discriminación tutelar, que es esta parte de, en el afán de hacer buenas intenciones, se termina violentando derechos de la infancia. Finalmente, me parece que otra de las reflexiones a considerar es empezar a rebasar la postura de los derechos humanos de la infancia solo desde el pensamiento liberal, que pone énfasis en los derechos individuales que son otorgados desde arriba. Habría que empezar a ver una versión que ponga énfasis en los derechos colectivos de niñas y niños desde un enfoque de la exigibilidad y la construcción de ciudadanía, y que transite por la traducción de los derechos de los sujetos colectivos en sus espacios locales y comunitarios. Por mi parte es todo. Bueno, no tenemos un niño aquí en la mesa. Today, el momento tal vez no es tan grave. Yo pienso realmente es un problema. Veo un problema siempre poner un niño a la mesa de adultos en un congreso de adultos. No es realmente para mí que lo que entiendo como participación. Yo pienso realmente en el congreso faltan espacios de diálogo entre niños y adultos. Hay un congreso de niños, es bueno que existe, que tienen su espacio separado y donde pueden comunicar como ellos sienten y como quieren, pero yo pienso hubiera sido mucho mejor si hubiéramos tenido oportunidades también de dialogar con los niños. Y yo me refiero a un evento en Bolivia, un nuevo código de Bolivia, donde realmente había un diálogo, ¿ya?, entre niños y legisladores. Ustedes posiblemente preguntan, con razón, por qué este hombre que viene de Alemania habla sobre Bolivia. ¿Qué es la justificación para hacer eso? Yo quiero explicarlo con pocas palabras. Yo tenía la oportunidad, y me siento feliz sobre eso, de acompañar a niños trabajadores, niños y adolescentes trabajadores de Bolivia en los últimos 4 años, y ya anteriormente, y en particular con el intento de lograr una ley que contribuye realmente a su protección y contribuye para que su situación se mejore, no solo en el papel, sino en la realidad social. Y aprendí mucho trabajando con ellos, como aprendí mucho trabajando anteriormente en otros países de América Latina, como educador de calle, por ejemplo, no solo como universitario. Yo intento siempre de combinarlo. Y ahora quiero explicar a ustedes un poco, porque pienso que este nuevo código de Bolivia que está en vigente, gracias, desde el 4 de agosto de este año, es decir, recientemente, y este código
en dos sentidos, creo, representa algo novedoso que invita también a aprender, posiblemente para otros países. Un momento es que realmente había un debate muy fuerte en Bolivia entre niños y adolescentes, principalmente trabajadores, y gente que hacen usualmente leyes, ¿ya? Adultos en la función de políticos, incluyendo miembros del gobierno. Y eso no era un negocio fácil o un diálogo completamente pacífico, porque realmente cuando los niños reclamaron ciertos cambios o criticaron el primer borrador, ¿ya? de este código, ellos ocurrieron este tipo de enfrentamientos en La Paz, pero en la capital de Bolivia, pero también en otras ciudades, pero era también este tipo de enfrentamientos eran también una provocación o una invitación también a otra gente que toman decisiones políticas de hablar con los niños, y no solo hablar, sino también invitarlos a participar continuamente en la revisión ya de este primer borrador del código. Y eso es para mí algo novedoso. Yo conozco algunas experiencias en otros países y había momentos de participación también de niños en procesos de legislación, pero no hasta este grado como lo he visto en Bolivia. Y eso tiene que ver, creo, con la situación política general en Bolivia, donde hay más apertura participativa en general a la población, que es usualmente el caso. Y el otro momento novedoso es que allá, y eso resulta en partes de las propuestas de los niños y adolescentes trabajadores, que no simplemente se intenta encontrar una solución para el problema del trabajo infantil y todo lo que pasa allá en problemas a través de la prohibición del trabajo, o como se dice también, a través de la erradicación del trabajo infantil, sino estudiando la situación concreta de los niños trabajadores, buscando soluciones más en el detalle, más en el concreto. Y es decir, instalar elementos de la protección, ya que ganan importancia en la situación en que los niños se encuentran. Existen en la ley también algunos trabajos, un listo de trabajos que quedan prohibidos. ¿Ya? Estos son trabajos donde todos que participaron en este debate eran convencidos que ya no hay posibilidades de mejorar las condiciones de este trabajo. Y por eso, pero eso era también la intención de los niños cuando propusieron, dicen, no propusimos que tenemos el permiso a trabajar para cualquier trabajo, sino que queremos el permiso a trabajar en tipo de trabajos que contribuyen a nuestro propio desarrollo y realmente sirven a nosotros. Pero el trasfondo de todo es que hay que ver que en Bolivia, como en muchos otros países, realmente muchos niños trabajan. Muchos niños. La cifra que menciono aquí es una cifra oficial, ¿ya? Del Instituto de Estadística, juntos con la OIT elaborado. Y eso significa que, por lo menos en Bolivia, no había hasta ahora un éxito que realmente se reduce la tasa del trabajo infantil a través de una política de erradicación del trabajo infantil. Y en países donde se logra reducir la cifra en la estadística, muchas veces así que los niños trabajadores que quedan en la estadística tienen que hacer trabajos en condiciones peores, ¿ya? Hasta ser criminalizados. Y eso es un problema que no puedo ahora abordar en el detalle, pero en el caso de Bolivia intentan encontrar una solución que toma en cuenta que las condiciones en que los niños trabajan son muy diferentes. Y toman también, o se refieren en particular a la realidad social bueno, no siempre me refiero
a lo que escribí en ese... pero voy a leer. Bueno, un elemento eso demuestra, es un ejemplo donde los niños estaban juntos para discutir, como pues, ustedes conocen, ¿no? Bueno, decimos el punto en que este código quiere encontrar una respuesta a los problemas reales que existen para los niños era diferenciar ya el trabajo, no decir el trabajo es para todos lo mismo. Y en este intento de diferenciar se refieren también decimos, a la realidad particular de Bolivia, donde el sector indígena, con ciertas tradiciones también de trabajo comunitario, familiar, como está denominado en el código, juega un papel muy grande. Entonces, en este código está un sector donde dicen hay un sector del llamado trabajo comunitario familiar que no se debe entender como usualmente se entiende lo que se denomina trabajo infantil. Ya, es algo donde hay elementos de protección en la misma comunidad, en las familias y todo, donde no se necesita medidas especiales. Se podría discutir si realmente siempre alcanza o es suficiente la protección, ya que está en este sistema. Existen problemas allá también. Pero de este tipo de trabajo se distingue el trabajo que se llama en español trabajo a cuenta propia, y trabajo a cuenta ajena. Y ahora dice la ley, se puede hacer excepciones, que los niños que trabajan a cuenta propia pueden excepcionalmente a partir de 10 años. Y los a cuenta ajena en excepciones a partir de 12 años. Y para hacer eso, dicen excepciones, hay que hacer solicitudes. Y esas solicitudes serán aprobadas cuando hay condiciones en estos sectores de trabajo que no hacen daños a los niños o donde hay posibilidades de mejorar las condiciones del trabajo. Es decir, las decisiones sobre estas excepciones tengo aquí en el detalle, pero decimos ¿cuántos minutos tengo todavía? 2. Ok. La instancia decisiva ya para decir, bueno, aceptamos ya que niños trabajan cuando tienen 10 o 11 o 12 años, son las llamadas defensorías de la niñez y adolescencia, que existen en muchos países, como ustedes saben. Y estas defensorías actualmente todavía en Bolivia no están en un estado que realmente están capaces de hacer todo este trabajo, porque es un trabajo muy grande, si tomamos en cuenta cuántos niños en general trabajan en Bolivia. Pero está un proceso establecer y mejorar las condiciones de estas mismas defensorías para que puedan funcionar en este sentido como una instancia de aprobar y de controlar lo que pasa. Y al mismo tiempo son también instancias de reclamo de los niños. ¿Ya? Eso posiblemente se puede entender como una contradicción, ¿ya? Pero por lo menos existe la intención con este código no simplemente escribir algo en el papel, sino realmente acompañar los que escriben el código por instancias que realmente existen o deberían existir. ¿Ya? Y otras instancias que están previstas son las llamadas comités de niños, niñas y adolescentes. Todavía no existen, solo algunos. ¿Ya? Y, por ejemplo, niños trabajadores mismos todavía no son muy ampliamente representados en estos comités, pero es un intento de decir si queremos realmente mejorar la situación de los niños en general y de los niños trabajadores en particular, los niños mismos necesitan una forma de representación organizada en la sociedad, a los diferentes niveles, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional.
¿ya? Y eso es un reto muy grande y todavía no cumplido, pero yo pienso que con este código y todo el proceso que llegó a este código, Bolivia podría ser entendido como un ejemplo que se debería estudiar más y donde se debería dar tiempo también al gobierno de Bolivia, a todas las instancias de la sociedad civil en Bolivia que intentan hacer algo con este código, de hacer esta prueba, para ver finalmente, después de 1, 2 o 3 años, realmente hasta qué punto este código tiene los efectos positivos que yo por lo menos espero de este código. Bueno, solamente. Gracias.